En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Algunas muy breves palabras porque el santo de hoy lo amerita. Y esta realidad de católicos y tantos problemas y dolores y daños que sufrimos los católicos hoy en día con esta falsa religión moderna y con la situación de que esas almas en el mundo entero que a veces deseamos luchar, sin embargo, en tanta confusión nos faltan grupos o sacerdotes y hasta obispos que se equivocan grandemente. ¿A qué me refiero? Al dogma de la infalibilidad. Y ya que vamos a hablar del santo de hoy, el Papa San León Magno, el grandísimo Papa San León Magno o San León I, uno de los más grandes papas de la Iglesia Católica, además doctor de la Iglesia Católica, falleció un día como hoy, 11 de abril del año 461, había gobernado 20 años, duró bastante en el gobierno de la Iglesia, un grandísimo papa, nos legó muchísimos textos, es doctor de la Iglesia, o sea que su doctrina es excelente. Inclusive la Santa Iglesia Católica pone para nosotros en el breviario, más de una vez tenemos lecturas del Papa San León, y es más, el Papa Pío XII, cuando estableció, antes no existía la liturgia propia de todos los papas, estableció para la lectura de nosotros, en el día de cualquier papa, por regla de la Iglesia Católica, textos de San León. Vale decir que sus prédicas, y una en particular, a la cual voy a hacer alusión al final, la Iglesia Católica las ha escogido para que los sacerdotes nos nutramos cada vez que hay una fiesta de un papa. Cuando el Papa Pío XII hace los textos litúrgicos del breviario para todos los papas católicos, escoja a este mismo papa para poner las lecciones de sus prédicas, y una en particular que nombraré al final, con lo cual lo hace más especial. Y sin duda, adelanto que él tiene en la prédica que escogió el Papa Pío XII para que todos los sacerdotes leamos hoy, tiene alusión a que el Papa nunca puede caer en la herejía. La sede de Pedro nunca puede caer en la herejía, un tema tan importante, tan que hace a nuestro dogma de la infalibilidad, y tan dañado y tan confusas o confundidas las nociones y en gente inclusive, no solamente en sacerdotes, sobre estos puntos. Gobernó, repetimos, 20 años, desde el año 440 hasta el año 461. Quería dar de su vida, antes de hacer alusión a esa enseñanza de la infalibilidad, dos rasgos por lo menos, ambos muy impresionantes, tres rasgos. Cuando estaba Atila, en el siglo V, arrasando Italia y otras partes, en particular una ciudad de Italia, Aquileia, se demoró 3 años para tomarla, y cuando la tomó Atila, el azote de Dios, como se le decía, este bárbaro y salvaje, el rey de los hunos, la arrasó a cenizas, como venganza por haberse demorado y por haber hecho resistencia a esta ciudad de Aquileia. Se demoró, repetimos, 3 años en tomarla. Cuando la termina tomando, la reduce a cenizas, como era bien bárbaro y bien salvaje. Próxima meta, Roma. Entonces este salvaje, después de arrasar Aquileia, se dirige a Roma. Y los nobles romanos, hasta el emperador, que se había refugiado desde Ravenna, si mal no recuerdo, en Roma mismo, le piden al Papa que él salga para tener un parlamento con el rey Atila y pedir misericordia a ver si lo puede frenar. Y el Papa San León Magno se dirige hacia Atila y dice la historia, le salió al encuentro al azote de Dios, rey de los hunos, Atila, y dice el relato oficial de nuestro breviario en una traducción. El pontífice San León, con una elocuencia divina, persuadió a Atila a que volviera atrás y no saqueara Roma. Este bárbaro y salvaje Atila, preguntado después por los suyos por qué había obedecido al Papa, respondió. Pero esto es una traducción que hace perder un poquito de fuerza en comparación al latín. El latín en esa parte dice, claro, era un salvaje que no respetaba nada, que mataba al que quería, que arrasaba una ciudad y le prendía fuego entera, y de repente sale a hablar con un papa y sin guerra decide retrocederse y se vuelve a Hungría. No solamente retrocede, sino que se va de Italia. Y entonces sus otros hombres, otros salvajes igual o peores que él, dice así el texto en latín: Qui interrogatus a suis, el cual, Atila, preguntado por los suyos, quid esset quod preter consuetudinem tan humiliter
Romani pontificis imperata faceres. Preguntaba por los suyos qué ocurrió que fuera de su costumbre ser un bárbaro que no respetaba nada. O sea, sus soldados le dicen, ¿cómo? Sale el Papa a hablar contigo y tú obedeces tranquilamente como un corderito y te vas. Entonces sus soldados le preguntan, ¿qué ocurrió que fuera de tu costumbre, tan humildemente has obedecido las cosas, has hecho los mandatos del Papa? ¿Qué ocurrió? Tú no respetas a nadie y de repente, muy humildemente, obedeces al Papa. Y la respuesta es que él mismo dio. Él respondió que había obrado así por temor a otro personaje de hábitos sacerdotales que había visto de pie al lado del Papa mientras el Papa hablaba. Y dicho personaje estaba amenazándole de muerte con una espada desenvainada si no obedecía al Papa San León. Pero los otros quedan sorprendidos como de repente, con toda humildad, sale un Papa y te dice, no avances sobre Roma, no saques Roma. Sí. Fuera de tu costumbre, le dice, preter consuetudinem, fuera de tu costumbre, tan humildemente obedeciste, porque estaba viendo al lado del Papa otro personaje con vestiduras sacerdotales con una espada que me amenazaba, que me mataba, si no obedecía al Papa. Y la tradición católica dice, fue San Pedro, el que se le apareció el primer Papa de la historia. Así es como Atila no solamente no arrasa Roma, sino que se va de Italia y se vuelve a Hungría, a Panonia. Un primer rasgo curioso de su vida. Otro rasgo curioso de su vida, otro salvaje y otro bárbaro de otra tribu bárbara, Genserico, había invadido, sí logra entrar en Roma y empieza a saquearlas, más por pedido del Papa, él frena, el Papa habla con Genserico, ya estaba ocupada Roma, ya estaba habiendo desmanes y saqueos y asesinatos y etcétera, y habla el Papa con él y Genserico obedece también al Papa y manda a sus hombres que no se puede saquear, no se puede matar y no se pueden hacer incendios. En este caso no logró no logró evitar la toma de Roma, pero sí que el salvajismo cundiera. Pudo frenarlo hablando posteriormente con este otro jefe bárbaro. Dos primeros rasgos de su vida. Y un último, antes de pasar al sermón aludido de él, las herejías. Él luchó contra muchas herejías y muchos herejes, tal vez se nos enseñan los sacerdotes, principalmente luchó contra los nestorianos y los eutiquianos. ¿Qué enseñaban estos herejes? Nestorio decía, herejes ha habido contra Cristo, contra Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha habido herejes de todos los colores, ha habido por haber. Nestorio decía que en Cristo había dos personas, un absurdo total, es una sola persona en Cristo, la persona divina, por eso Cristo es Dios. Y Nestorio decía que había dos personas, la persona divina, Dios, y la persona humana, que era un puro hombre. Y la Virgen María solamente era madre del hombre, de la persona humana. Por eso la Virgen María no es madre de Dios. O sea que negaba la unicidad de persona en Dios, nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia de ello, la Virgen María era madre, no de la persona divina, no de Dios Cristo, sino de Dios hombre. Una locura, por supuesto que lo condena, lo había condenado ya el concilio de Éfeso, pero el Papa San León Magno ratifica nuevamente la condena contra Nestorio. Y Nestorio hablaba de dos personas, y Eutiques, que también es una de las condenas principales de herejía que hizo San León Magno, fue uno de los creadores del monofisismo, que Cristo tiene una sola naturaleza, y no. Sabemos que Cristo tiene dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana, porque Él fue verdadero hombre. Pero la persona es una sola y la persona es divina. Nestorio, estudios de filosofía primera o metafísica, consideraba que la persona le llega por la naturaleza. Y como Nestorio decía que tenía dos naturalezas, hasta ahí está bien, pero que la naturaleza es de donde surge la persona. Luego, al tener dos naturalezas, en Cristo había dos personas, y no. Lo estamos estudiando o lo hemos estudiado en filosofía. La persona, el ser persona nos llega por el ese, y el ese es único e irrepetible. Por eso Cristo, si bien tiene dos naturalezas, tiene una sola persona. Eso contra Néstor. Y después tenemos este otro hereje que repetimos,
decía que había una sola naturaleza, que Cristo no era verdadero hombre, sino que era solamente la naturaleza divina. Otra vez un error, sabemos que Cristo tiene ambas naturalezas. Por último, sobre ese texto de un sermón de él, es el segundo sermón que él predicó en el aniversario de su entronización como papa. Interesante cuál es el sermón. Predicó 2 al respecto, o al menos 2, este es el segundo. Y comenta en ese sermón la frase de San Mateo, que es de la misa de hoy, donde dice: vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y parte de su comentario es muy interesante en la parte que dice lo siguiente: el Señor interrogó a sus discípulos preguntándoles cuál era su opinión acerca de Él, a lo que contestó el bienaventurado apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor dijo entonces: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primer dato importantísimo: la piedra de soporte de toda la Iglesia Católica es el Papa. Toda la verdad, la Iglesia Católica está afianzada, absorbida y difundida, defendida por Pedro, por el Papa. El Papa es la piedra de sostén de la Iglesia, porque es el único que tiene garantizado por Dios el ser la absoluta verdad en dogma y en moral. La piedra de la Iglesia sobre la cual se apoya todo el edificio es el Papa. Y las puertas del infierno, agrega aquí, no prevalecerán contra ella. Sigue comentando San León Magno. Esta fe, la fe del papado, la fe del Papa, triunfa del demonio. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Es decir, ese dicho de la Sagrada Escritura es esa realidad de que en el Papa está apoyada la Iglesia y el Papa no puede errar en fe y en moral. Y por eso el demonio no puede triunfar contra ella. De tal firmeza, sigue diciendo San León Magno, le dotó Dios a esa fe de Pedro, a esa fe del Papa, escuchen ahora, que la perversidad de la herejía jamás pudo corromperla. No dice, a veces sí, a veces no. El magisterio ordinario puede ser corrompida por la herejía, en el magisterio extraordinario o solemne, no. Jamás pudo. La fe y la firmeza del papado es tal que la perversidad de la herejía jamás pudo corromperla. En latín, tanta enim divinitus soliditate munita es, la fe del papado, la fe del Papa, está dotada por Dios de tanta firmeza, ut eam neque heretica unquam corrumpere pravitas, que la perversidad de la herejía jamás pudo corromperla. No dice, a veces puede ser corrompida por la herejía la fe del Papa, a veces no. Jamás pudo corromper la herejía la firmeza que tiene la fe del Papa, la firmeza del papado. Y Pío XII ha querido que todos los sacerdotes, cada vez que es la fiesta de algún papa, leamos este texto. Mañana continuaremos con una segunda parte para desarrollar un poquito más, basado en estas enseñanzas, lo que abarca, una vez más, volver a enseñar lo que abarca el dogma de la infalibilidad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.